cielo muy recargado, si hacemos un cielo muy recargado, como tiene tanta historia la parte de abajo, quedaría demasiado retocado. Entonces yo os recomiendo que un cerúleo grado 0 completamente, ¿vale? Y vengo y le doy a este cielecito el cerúleo, muy clarito. Ahora lo ponemos. ¿Vale? Entonces ahora sí que veis todo lo que son las nubes. Las nubes hoy, en vez de utilizar el pincel, vamos a utilizar el papel, porque también es bueno que trabajéis con varias cosas a la vez. Es decir, el papel, ¿cómo se utiliza el papel? El papel se utiliza sin marcar las uñas y siempre frotando, nunca apoyando. Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo soy partidario de coger y limpiar un poquito. Voy a forzar más la pintura para que veáis el ejercicio, no es porque me falte pintura ni nada, Imaginaros que yo tengo aquí mi cielo, tiene que ser más clarito, pero no importa, Yo para que veáis el ejercicio, porque el aprender los cielos es muy importante, de verdad. Entonces, ¿veis? Cojo un papel y entonces el papel, ¿veis? Froto y entonces voy quitando. ¿Qué estoy quitando? Estoy quitando la humedad y el pigmento, ¿veis? Y entonces me queda más natural. Si hacemos esto, me salen cabritas. Y es lo que a mí particularmente no me gusta nada, Pero cada uno que lo haga como quiera, Yo soy más partidario de frotar y que queden vaporosas. Y con esto que hago, quitando la humedad, también lo que consigo es que después la humedad siga abajo, y no quede tan recortada. Entonces ahora, según la foto, me vengo a buscar un lilita que también me guste, que os guste a todos. Muy clarito, grado 0, también. Y entonces veis, aquí yo ya vengo y le doy abajo de las nubes. Abajo de donde has quitado la humedad. Efectivamente. Porque, ¿veis? Yo le he quitado así mucha humedad, el encharcamiento, pero aún tiene la humedad, por eso explota. Bueno, si os fijáis todavía brilla un montón, Entonces, ¿veis? Aquí ya le voy dando yo a mis nubes un poquito de color. Entonces, cosas interesantes, cuando queráis hacer nubes lejanas, estos colores son perfectos para darle lejanía al cuadro. Un azulito y un moradito, lo que decíamos, le da a este cielo una lejanía y ya la tengo. ¿Te gusta? Sí, vale. Entonces ahora ya nos venimos a hacer todo lo que son la parte de las montañas. La parte de las montañas, fijaros que tiene un color azulado. Azulado son verdosas, pero más grisáceas que no. Vale. Entonces, grisáceas, ¿vale? Y algunas con un ocrecito. ¿Veis estas partes que son muy claritas? Pues si las queréis dar ya, podríamos darle las partes claras con un poquito de amarillo de Nápoles y un ocre. Sí. ¿Vale? Pero nada, muy sutil también, grado 0, ¿Para qué? Para dar la parte de brillo de las montañas. Fijaros que apenas le doy. Estas de aquí, ¿veis que tienen unos brillitos? Las partes rubias, por así decir, de la montaña. Con un amarillito de Nápoles y algún ocre, les podéis conseguir perfectamente estas partes que son de brillo de las montañas que están lejanas. ¿Veis? Entonces, ahora, esto lo que me interesa ya ahora es dejarlo, que se seque. Podríamos empezar a decir, oye, José Antonio, ¿por qué no adelantamos? Podríamos adelantar tranquilamente haciendo el agua, que también ya lo tendríamos hecho. Vamos a pasar a hacer el agua mientras esto se seca y os vais vosotros a hacer el resto del ejercicio. Vale, espera. Por su... No, es que está grabando. Ya está para la tierra. Exacto. De las partes, no sé si lo veis, Sería la roca, digamos, ¿no? Exacto. Partes de la montaña que se ven para darles luz. Es para darles luz. Entonces, vamos a hacer la parte río
¿vale? Para evitarlo ya y tenerlo ya hecho. Fijaros que la parte del río, yo lo que hago es mojo, ¿vale? Con agua limpia. Todo lo que es mi río, a grandes rasgos, fijaros que le pongo el agua a todo el río y me paso de la bora, del borde, de la orilla. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago porque si yo ahora pinto el río, así no me quedará recortado. Entonces quedará fundido en las puntas. Como el resto de montaña es más fuerte y más oscuro, pues yo sé que tengo que salir encima de la montaña, sin problemas. Entonces, fijaros, cosas importantes también para conseguir la luz, porque de este cuadro lo bonito es que consigamos la luz aquí, que sería las 3/4 partes más o menos, ¿veis? La luz sería bonita aquí, podemos conseguir también una cosa interesante aquí, pero yo particularmente me centraría más, desde mi punto de vista, aquí. Entonces, vengo a coger el mismo color azul, cerúleo, clarito, clarito, y le doy a mi río, ¿veis? Se me funde por las esquinas, no me importa. No, claro, lo llevas hasta Costamón. Sí. Entonces, no, ahora pondremos en... ¿Vale? Y entonces, ahora, cuando lo tenemos así, vamos subiendo, le voy poniendo el mismo color a todo, ¿veis? Le pongo el mismo color, y entonces cuando estoy ya en esta parte de aquí, lo que hago es, le puedo venir con un turquesa, por ejemplo, o un poquito de cobalto, nada, un grado de mínimo, y entonces en la parte esta de aquí, pues ya le doy un poquito de más oscuro, ¿veis? Un poquito de cobalto, porque tiene estas connotaciones y aquí en este lado es mucho más oscuro, ¿veis? En este lado de aquí le ponemos un poquito de más intensidad, ¿veis? ¿Veis? Entonces, ¿qué pasa? Ahora porque lo veis así y diréis, ostras, pero después cuando ya agrupemos todo lo que son las montañas, veremos que la luz nos queda aquí, ¿vale? Venga, os toca el dibujo. Ahora voy cargando los ordenadores, vamos poniendo la fotografía. Sentaros todos en las sillas o en las mesas. Los colores. Con el perla, ¿por qué con el perla? Porque coge menos cantidad de agua. Y entonces, fijaros, ahora ya me vengo a buscarme ese cerúleo que teníamos aquí, ¿vale? En la paleta mismo. Entonces le voy a dar un gris de paint, por ejemplo, con un poquito de verdoso, ¿vale? ¿Para qué? Para que me cree un color verdoso agrisado de lejanía, Entonces dices, ahora ya me vengo a hacer, ¿os acordáis que hemos dado los claritos estos de aquí de la montaña? Pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar el entorno de la montaña. No mojamos la montaña. No. Fijaros que entonces lo que voy a hacer es no mojar la montaña, voy haciendo un frottage en algunos puntos, ¿veis? Y encima de donde he puesto el amarillito, lo que hago es, voy haciendo unos frotages encima. ¿Para qué? Para que así el amarillo me aparezca, pero me aparece como fundido, ¿veis? Entonces estos claritos me irán apareciendo. Sobre todo es agrisar el color, Podéis utilizar también un poquito de cobalto, con un poquito de verde, para darle también colores completamente diferentes, Y entonces, ¿veis? Me tengo aquí... Perdona, ese es cobalto y verde. Sí, un verde vejiga que tengáis por aquí. Vale. Es un milimetrín de verde, No tenéis que poner mucha cantidad, porque nos tenemos que ir a colores más grises que verdes, ¿vale? Estoy diciendo demasiado de madre del verdoso aquí. ¿Veis? Entonces, le quitáis aquí todo lo que es y veis, pasáis por encima de la parte donde está el amarillito y en algún sitio dejáis, ¿veis? ¿Para qué? Para que le dé lejanía. ¿Veis? Aquí le he puesto un poquito de lavanda para que le dé un color completamente diferente a la montaña. Y ya voy viniendo para acá.
¿Veis que el trazo yo lo hago en las montañas que está aquí así? ¿Por qué? Porque busco que la luminosidad me quede en una pared de la montaña. Es decir, si la luz viene de la izquierda, pues entonces a la parte de la montaña de la derecha le doy un poquito de más oscuridad. Y entonces visualmente cuando yo me aleje y tenga mi cuadro lejano, veré que la montaña tiene esa luz, le está dando a un lateral de la montaña y no al otro. Y entonces ahora fijaros, aquí qué es lo bonito de estas montañas, que aquí hay montañas unas delante de otras, etc. Entonces vais dejando toques de color, pero en plan frottage. Aunque vosotros veáis que se ven los blanquitos y se ven el tipo granulado este que queda, pues entonces eso será lo bonito que quede del trabajo este, porque entonces parecerá eso, que hay unas montañas, unos... Vale. Me vengo a las siguientes montañas y a la parte plana de... ¿Veis el prado ese que se ve al final? Entonces, ese prado tenemos que conseguir que se vea plano, ¿vale? Para dar la sensación de que es un prado que está muy lejano, muy lejano, muy lejano, pero es plano, es el horizontal. Pues me vengo a buscar un verdecito, y a ese verde que tengáis, que puede ser el feo, pero... Fijaros que le vamos a dar un tono anaranjado. ¿Por qué? Porque nos da un color lejano y después le ponéis un poquito de ocre. El ocre es un color que agrisa. Con los ocres tenéis que tener mucho cuidado. Pero para estas cosas lejanas va muy bien porque como agrisa y ensucia el color que estamos utilizando, lo podemos usar. Entonces, ¿veis? Decir, ay, pues esto, fíjate, me va bien para... Fíjate que José Antonio siempre dice que no utilicemos el ocre, pues en este caso iría muy bien. Vale, entonces lo vemos aquí, y entonces sobre esto más de naranja. Y entonces a la parte de aquí del final, pues pasamos un frottage. Ay, y dejas algunos blanquitos. A mí no me importa dejar algunos blanquitos y os diré el porqué. Porque entonces parece que aquí haya un pueblo, unas casitas, un X, que después dice, ostras, José Antonio, esto a mí ni me va, ni me viene, ni me gusta, ni me dice nada. No os preocupéis. Después, que no os gusta, lo quitamos. Que os gusta, edificamos más construcciones. Un piso, un rascacielos. Vale, y entonces ahora ya me voy a hacer las montañas. Fijaros que las montañas... Tenéis que ir montaña a montaña. ¿Por qué? Porque veis que hace unas ondulaciones. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a buscar un colorcito verdoso, ¿vale? Que puede ser el mismo prácticamente que hemos utilizado, con un cobalto o un cerúleo, un poquito de cerúleo. Hago un verdoso, grado 0. ¿Veis el grado 0 que es aguachirri? Del todo. Entonces hago este grado 0 y ahora vengo yo a hacerme todo lo que es la montaña, grado 0, completamente. Este aquí. Venga, hago esta montañita. Me viene hasta aquí. Y ahora, cuando estoy en esta montaña, la de adelante, ¿qué sería? ¿Más clara o más oscura? Sería más clara, más verdosa, claro. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un poquito más de verdoso, ¿vale? Y un poquito más de naranja. Más oscura, de todas formas, lo que estamos haciendo ahora es dar la base. No os preocupéis, Le doy a la misma, como si lo queréis hacer con el mismo color, no habría ningún problema. ¿Vale? Y lo paso completamente. Fijaros que esta viene por aquí. Pam, pam, pam. Y voy creando mis... ¿Vale? Y le doy a toda la parte esta de la montaña el mismo color. No os preocupéis porque después le daremos lejanías y demás. Vale, ya tengo esto hecho. Vale, y me vengo a hacer la otra montaña. Fijaros que la otra montaña es un poquito más tostada que esta de aquí. Pues entonces, la misma cantidad de color que tenía o así,
en vez de darle más verdoso así, le ponemos un sepia o un tierra siena para darle color tostado, para que se nos diferencie una de otra, ¿vale? Y entonces también le pongo el ocre, acordaros, porque agrisa, y entonces así me lo hará dejar. Entonces esta montaña que viene hasta aquí, ¿no? Vamos a hacer todo igual. Esta de aquí, 3/4 de lo mismo. ¿Ves? La mojo incluso con el mismo color. Y diréis, ostras, José Antonio, pero entonces no se te va a diferenciar una de otra. Sí, ahora os veréis enseguida cómo lo haremos. Mientras estoy haciendo esta, ya se está secando esa, que ya me está bien. Y ahora con el calor que hace, lo que tenéis que tener mucho cuidado es porque se seca muy rápido. Entonces acordaros de tener las cosas preparadas, el color, etcétera, etcétera, porque si no, enseguida os quedará algún recorte. Vale, entonces ahora veis, esto está aún mojado, pero bueno, yo voy a ya seguir, para que veáis cómo voy a ir haciendo mis montañas. Entonces, ahora tengo lo que es la base del color de todo lo que es la montaña. Y ahora lo que voy a hacer es darle las texturas. Entonces, me vengo con el pincel perla también, con un color verdoso, pero más seco, y un poquito de azul, cobalto, y le quito el exceso de agua. ¿Veis? Aquí yo le quito el exceso de agua. Entonces, una vez ya lo tengo aquí, ahora vengo a hacerme en estas montañas, pues donde cae la loma de la montaña, pues entonces voy haciendo un frottage, ¿veis? Por ejemplo, aquí voy creando, ¿veis este toque de la montaña? Entonces voy creando mi montañita, a medida que... ¿veis? Haciendo frottage, Esto es para tener paciencia, No queremos correr. Las prisas siempre son malas, acordaros, y el profesor también. Y entonces, ¿veis? Ahora, esta montaña de aquí venía hasta aquí, pues hasta aquí la dejo esta. Por ejemplo, vamos a darle este oscurito. Si veis, yo termino esta montañita en oscuro aquí. ¿Qué me va a salir la otra? Pues por claros. Entonces, vamos aquí. Venga, ahora vamos a hacer la otra. Entonces, ahora la otra ya la podemos cambiar a ponerle también nuestro verdecito mucho más claro, porque ahora ya está más cerca, y ahora esta de aquí, ¿veis? Aquí, esta, por aquí. Fijaros que a esta le voy a dar otro toque para que se vea conforme viene de aquí. ¿Veis que voy frotando y voy limpiando? ¿Para qué? Para que me queden como bancales, en algún punto le podéis dar algún terroso. ¿Veis? Es decir, en algún sitio le podéis meter un poquito de color tierra. ¿Por qué? Porque como estamos viendo un paisaje muy lejano, veremos que hay trozos que tienen tierras, otros que tienen árboles. Entonces, voy completando. Aquí este también. Y voy completando, hasta que llego aquí. Y veis que es importante mucho el trazo, cómo voy limpiando y voy dándole con el lateral del pincel. Si en algún sitio os pasáis, podéis pasar después, estando en humedad, no hay ningún problema de frotar. Esto ya estaría, ¿vale? Ahora me vengo más hacia adelante. ¿Qué pasa? Que contra más adelante estoy, más veo los árboles, la cantidad de árboles. Y entonces utilizo más el verde que os guste, cuidadito con los verdes, por eso, ¿vale? Yo soy un ejemplo. Y entonces, ahora ya me vengo con unos verdes, secando también un poquito. Aquí le vamos a poner incluso un poquito de tierra para darle un color. Árbol. ¿Ves? Y entonces a esta parte de aquí, quitándole sobre todo la parte de agua, de humedad, a la parte de abajo,
ya vengo y voy dándole a mis arbolitos. Y entonces aquí lo que voy haciendo es, ¿veis? Voy frotando y voy dejando que respiren. No lo hago todo de golpe, ¿eh? Perquè el paper està mullat. No, això ja està sec. Si toqueu aquí, està sec. Entonces, això és molt important que estigui sec perquè no, si no, revientaria. Pero si no, ya vais haciendo, pim pam. Y me voy creando, ¿veis? Esta parte con más intensidad, como hemos dicho, que la anterior. Aquí. Después ya haremos más árboles detrás, ¿eh? Ahora no os penséis que la cosa va a quedar así. Darle un poco más anaranjados también en algún sitio, ¿eh? Pero sobre todo pensar que esto es una vista aérea de lejanía, ¿eh? No es una vista que tengáis cercana. Para eso ya tendremos este, ¿veis? Y a medida que yo me voy alejando ya voy viendo mis montañas. Cortas un poquito. Dejarlo para el final, porque si ahora nos metiéramos con este, que es más intenso y tiene mucho más color, nos condicionaría a saber qué colores vamos a poner aquí. Entonces tenemos que ir con prudencia y paso a paso, ¿vale? Venga, yo iré terminando esta montaña, que la voy a hacer igual que esta, no os preocupéis, que es básicamente el mismo trabajo, ¿eh? Yo es que me fui ahí a ver hacia un sitio de verdad. Compré este, pero me costó casi 20 euros. No fracaso, ¿eh? Es muy, no tiene punta. Esto sí que es. Hoy estoy haciendo protesto. Bueno, pues Me apetece, mira. luego ya es ir haciendo y dándole. Sí.
Mirad, ahora, cosas que he visto también a los compañeros y demás. Por ejemplo, ¿veis el castillo este que se ve aquí? De entrada, la luz no viene por la izquierda, viene por la derecha, me acabo de dar cuenta. Ahora, pero no pasa nada porque todos no hemos hecho ni las sombras, entonces sin problemas. ¿Por qué? Porque me he fijado en la sombra del castillo. Aquí en esta parte de aquí hay un castillo, entonces cuando queráis hacer un castillo o unas cosas, buscar la sombra y así sabréis de dónde viene la luz. Entonces, cuando queréis hacer un castillo, por ejemplo, como este que es muy lejano y se está viendo ahí que no se ve apenas nada, solución, hacéis una mancha en tostado, en ocre, en lo que queráis, y después os venís... Exacto, entonces os venís con un moradito, ¿vale? Que os guste, clarito, sobre todo, no hay que subirlo mucho, y entonces me vengo con un pincelito pequeño y entonces aquí le hacemos 4 sombras y entonces así nos aparecerá la sombra del castillo. ¿Veis? Y aquí ya me aparece que ahí hay una construcción que era el castillo. Si no queréis hacer castillo no pasaría absolutamente nada. Entonces ahora vamos a ir trabajando ya todo lo que es el agua. Si por ejemplo esta parte de las montañas veis que está bien, lo dejáis. Si veis que en algún punto, ostras, José Antonio, a mí me ha quedado muy delimitado, no me gusta mucho, pues entonces vamos a trabajarlo poniéndole más color en algún sitio que os interese. Es decir, venga, entonces ahora vamos a delimitar, por ejemplo, montañas. Si yo quiero delimitar esta montaña, vengo y entonces fijaros que aquí hago lo mismo que he hecho, en este caso lo hago con cobalto, y entonces veis, me aparece esta montaña aquí. No hagáis una línea entera, romperla siempre, porque mentalmente también os da la sensación, ¿veis? Que yo dejo algún cortecito, aquí pongo el oscurito, pero dejo que la mente me indique que aquí está esta montaña por azules, lo hago un poquito más oscuridad. ¿Perdona, solo has puesto azul o has...? Un cobalto, he encuadrado lo que tenía un poquito de verdes, azules, ¿veis? Vale. Pero entonces simplemente que lo agriso, o bien lo podéis agrisar, o lo podéis con un cobaltito, etcétera, podéis hacer 4 cosas. Y entonces, si ahora yo tengo esta montaña que realmente hay tanta distancia, aquí no se le ven los árboles, entonces son volúmenes completos. Cuando se ven los árboles es cuando está muchísimo más cerca, que podría ser esta montaña, si queremos darle, por ejemplo, ¿veis? Es decir, aquí creáis 4 arbolitos, es decir, ¿veis? Simplemente que deis 4 puntitos, muy chiquititos, porque aquí hay, yo qué sé, 500 metros, ¿no? Y entonces aquí se está viendo que aquí hay una esplanada, aquí hay estos bloques de árboles que se pierden en la inmensidad, y veréis que son como hormiguitas, y sobre todo no tenéis que hacerlas una detrás de otra, porque tenemos la costumbre de hacer ti, 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 y hacemos una raya entera. No, podéis hacer o un trocito, una línea recta y 4 al lado, ¿veis? Y entonces así nos da que aquí nos viene esta montaña con sus arbolitos, pero no hay que hacerlos todos, solo simplemente, ¿veis? Marcar, ¿para qué? Para que nos dé unas distancias determinadas. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es antes dar la base de lo que son los pinos y el campo, vamos, la base. Entonces aquí, ¿veis? Yo ya le voy dando aquí y voy creando, pues eso, arboledas, unas más oscuritas, sobre la base que he dado. Si os lo fijáis, ¿veis? Bueno, no sé si lo veréis bien, ¿veis? De lejos, ¿vais viendo los arbolitos como van saliendo? Pues esto es lo que se tiene que intentar para que sea eso, una vista lejana. Después, la parte aquí del prado del final, hay gente que no lo ha hecho, no pasaría nada, pues entonces os venís y si hemos hecho la primera base, solo que le hagamos un par de rayitas aquí, en plano, en horizontal, y os acordáis que tenía mucho blanco, pues lo delimitáis, y entonces ya aquí, como hemos puesto color, una base, pues entonces aquí simplemente poniéndole una base horizontal,
ya tenemos que aquí esto es un plano completamente lejano. Y ya paro de contar de aquí. Estas montañas tendríamos que hacer lo mismo, intentar hacer o bien alguna bajadeta, alguna bajada de la montaña para que se vea un movimiento. Por ejemplo, ¿veis? Aquí, en este caso, pues podéis venir y hacemos, en vez de pinos, hacemos estas bajadas que así nos consta conforme la montaña tiene esta ondulación que viene para acá. Esto es para crear lejanías, ¿eh? Acordaros que esto sería para un cuadro que aquí tenemos el primer término muy potente, pero esto es muy lejano, muy lejano. Venga, nos venimos ahora a hacer, esta montaña sería lo mismo que esta también, que sería más arbolitos. Entonces voy a pasar, esto no lo haré ahora, haré ya la parte de agua. Fijaros que para hacer cosas de agua, lo importante es que también focalicemos lo que son las sombras. Entonces, si os fijamos que queremos aquí tener mucha claridad, lo que nos interesa es tener un colorcito cerúleo lejano. El cerúleo lejano no existe, es cerúleo, y ponerlo muy claro. Como le hemos dado ya el clarito de base, pues entonces ahora lo que hacemos es ponerle en algún punto, ¿veis? Decir, venga, aquí lo delimito y aquí hago 4 rayas, como si el brillo del agua le diera, pero grado 0, ¿eh? Esto es grado 0, ¿para qué? Para que me dé solo una veladurita en el agua que ya hemos creado antes, pero no tenemos que hacerla muy oscura. Y entonces lo que es en la parte de cuando tenemos el resquicio de la montaña, en la parte de abajo nos venimos con el mismo color y podemos hacerle, nada, un pequeño frotage. Como hemos puesto el azul y he puesto la humedad, pongo ahora rápidamente ese color y entonces aquí me estalla el color y queda como si fuera un reflejo. ¿Entendéis? Sí. Aquí, por ejemplo, también lo vamos a hacer. Con la humedad, ¿vale? Y ya esto aquí quedaría. Aquí tendremos que hacer lo mismo. Vamos a hacer un poquito más. ¿Veis? Entonces aquí ya vengo y lo hago más grande. Fijaros que utilizo a veces el pincel muy plano. ¿Para qué? Para que me descargue todo el pigmento y toda el agua. ¿Veis? Entonces, si yo ahora lo dejo abierto, este pigmento, y cuando hago cosas que tienen movimiento, lo que hago es abrir aquí el color. ¿Veis? Pongo agua limpia para que no me delimite y que me quede muy recortado. Entonces ahora vengo con el color que me interese y hago 4 sombras. ¿Veis? Pero en húmedo. ¿Veis que le he puesto la humedad? Y entonces ahora es cuando se funde. ¿Lo podéis haber hecho antes? Sí, es mejor que esperéis al final. ¿Para qué? Para valorar qué color tengo aquí y qué color que no me marque mucho un color u otro, que no me sacrifique. ¿Veis? Y aquí ya tengo esto del color. Vamos a pasar ya a la parte esta de aquí, la haríamos después, igual que hemos hecho esto de aquí con humedad para hacer la sombra, también lo haríamos, pero entonces ahora ya vamos a hacer la parte del primer término. El primer término, ¿veis que ya está mucho más cerca? Pues entonces vamos a sobre todo, primero es el verde ese rabioso tan bonito que hay, de ese prado, y entonces veréis que con agua limpia yo me hago mi verde, que puede venir por aquí, lo podéis hacer en húmedo, yo lo estoy haciendo en seco, le podríais dar agua si queréis, pero no es necesario. Este es el verde primavera, que a mí me gusta mucho, y entonces cuando lo tengo así, fijaros, intento que no me queden los recortes, vengo con agua limpia, recorto la parte de las esquinas, ¿veis? ¿Para qué? Para que no me condicione si quiero hacer algo en los laterales. Entonces, una vez lo tengo aquí, vamos a aprovechar este verde, como son prados, ¿qué hago?
vengo y busco o un pincel jaque o un pincel plano, por ejemplo, y entonces al mismo verde le pongo un poquito de otra intensidad de verde o azul en su defecto, ¿veis? ¿Para qué? Para que me cuartee el verde que he puesto. Yo he puesto el primavera, ahora le he puesto otro verde completamente diferente y fijaros, ¿qué hago? Busco una fuga, ¿veis? Y entonces, en estas cosas son las que tenéis que tener picardía, ¿veis? Yo me busco este prado con esta perspectiva y entonces ahora la veréis que está mojada y se va fundiendo, ¿veis? Vais creando, y entonces esto, que es lo que decíamos antes, para que no nos quede una cosa recta, esto será un prado que entra, ¿vale? Ahora me voy a hacer este prado de aquí, pues lo voy a hacer al revés. Para crear otro prado completamente diferente, pues veis, por ejemplo, este prado será pequeñito y entonces vengo y lo hago. Este prado quedará aquí, ¿vale? Si queréis en algún punto más de decir, ostras, José Manuel, este te ha quedado muy claro, pues lo podéis poner, oscurecer un poquito más, si quisierais. Y ahora ya nos venimos a trabajar todo lo que es el bosque que tiene tanta vegetación. Entonces, este bosque me busco un colorcito verde que os guste. Yo me gusta mucho partirlo, ya me conocéis, con azules, ocres, tierras, para crear verdes diferentes. Y entonces ya empiezo a buscar encima del agua mi verde. Esto está seco, acordaros de que... Y entonces aquí ya voy a darle... Y fijaros que busco con el pincel, ¿veis? Voy dando unos toques con la punta, froto con el lateral del pincel. Y entonces a medida que voy haciendo esto, voy creando volúmenes. ¿Lo veis por aquí? ¿Veis? Es decir, voy creando volúmenes. No hagáis nunca, no os lo recomiendo, de decir una línea recta y sobre ahí ir trabajando, porque mientras estáis trabajando esto, se os va a secar de aquí y entonces os va a quedar recortado. Entonces es mejor, ¿veis? Aquí le pongo este ocrecito, un oscurito. Entonces, a medida que voy acercándome más para acá, le doy agua. Venga, vamos a trabajar un poquito más los árboles. Es decir, estos serán más verdosos. Los árboles no van a la peluquería, pero interesa que no queden muy recortados. Interesa más que quede, pues eso, dando un cierto toque, ¿no? ¿Ves? Los árboles no van a la peluquería. No estaba de acuerdo. Lo acaba de decir. Vale, entonces, lo tengo aquí, ¿veis? Vamos dando, hasta aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a llegar a la parte del huerto. La parte del huerto, entonces, sí que os recomiendo que no la hagáis línea recta tampoco, si no veis, aquí dejamos algún puntito. Y ahora, para la unión, ¿veis? Lo que hago es, mojo primero la parte de la punta, ¿veis? Hasta donde he hecho la raya esta, y ahora voy mezclando los colores hasta que se una con esa humedad. ¿Por qué? Porque si lo hago entero, me va a quedar demasiado recortado. Entonces es mejor ir dándole la agüita y ya está. Voy esperando. Ostras, José Antonio, a mí me gustaría crear volúmenes en estos árboles. ¿Cómo podemos hacerlo? Venís con un pincelito y agua limpia y podéis también ir dándole alguna gotita y que vaya trabajando. Entonces, y entonces se van creando coliflores que o os gustan mucho o las odiaréis para toda la vida. Pero no importa, porque son bonitas. A mí estas normalmente sí que me gustan para la presentación, y si no, estamos siempre a tiempo de quitarlas, ¿vale? Aquí vamos a crear un bosque verde, un bosque más tostado, en este de aquí, ¿veis? Voy poniendo, creando todo lo que es este término. ¿Veis? Voy creando todo lo que es la gama esta, me voy hasta el final. Vamos a ir creando más bosques. Bueno, ahora iré un poquito más rápido, pero vosotros tenéis que ser un poquito más lentos, No me hagáis caso al verme a mí, porque si no, querréis correr y las prisas no son buenas. ¿Veis?
¿Veis? Simplemente que le vayáis dando volúmenes con el pincel, unos en plano. ¿Veis cómo trabaja el agua? Aquí. Entonces vamos a coger y de aquí, por ejemplo, aquí vengo, ¿veis? Ahora ya vengo con la parte esta, como ya he hecho tanto trozo, fijaros, un agua limpia, una gotita, otra gotita de agua que vaya estallando. Hay gente que las coliflores no les gusta, pero a mí, particularmente en según qué ejercicios, considero que quedan muy bonitas, porque le dan cierto volumen. A tiempo de quitarlas siempre estamos. Si no os gustan, pues pasamos por encima y limpiamos y no pasaría absolutamente nada. Pero a mí, en algunos casos, hay gente que utiliza también pintura granulante y entonces hay cosas muy chulas que se ven. ¿Veis? Intento romper para que no quede todo con igual. Y hago esto. ¿Veis? Y aquí, por ejemplo, rompería este huerto de aquí. Es un ejercicio que es laborioso, pero es muy gratificante, sobre todo cuando te sale. Antes de que lo digáis vosotros. ¿Veis? Y aquí ya podéis ir variando simplemente pues eso, con colores diversos. Ahora os lo enseñaré, vamos bien de tiempo, Las 12, vamos, os da tiempo de hacer 3. Yo lo terminaré en casa más bien, De cargar nuestros papeles. Yo lo hago con tranquilidad, con esto. Eso es importante que se lo hagáis con tranquilidad, que no, Eso, porque no merece la pena el correr. No. ¿Veis? Si yo voy poniendo las gotas a medida que voy trabajando, cuando ya pierde todo el brillo, pues crea estos volúmenes que son muy interesantes. De gotas podríamos salpicar color, ¿no? Sí, podríais hacerlo. Oscuros, marrones. Sí, lo que pasa es que, cuidado, las salpicaduras van muy bien, pero tenéis que tapar el resto, porque si no, aquí podemos... Sí, salpica todo salpica todo el cuadro, no merece la pena, ¿veis? Entonces yo ahora ya iría a buscarme todo lo que son los tierras de aquí, en algún punto, decir, pues venga, voy cerrando, es para adelantar esto y que veáis la sombra, ¿Ves? Como esta parte de aquí la he hecho más verde, pues entonces la parte de la sombra en el agua la haré más verdosa. Vengo con agua limpia y entonces en el agua paso la parte de abajo, ¿veis? Agua limpia. Y ahora ya me vengo a hacer un poco de cobalto con verde. ¿Para qué? Para que esta parte sea más oscura. ¿La has mojado antes? Sí, la he mojado para que se me parta, para que me estalle, ¿veis? Entonces aquí ya le voy dando... ¿Y veis que no hago toda la raya igual? Voy partiendo, aquí por ejemplo, ¿veis? Hago una rayita, hago más suave, ¿veis? Es decir, ¿para qué? Para que se vea el canal del río por donde va, Y en algún puntito, si queréis darle algún oscurito aquí, es decir, pues podéis hacerlo, Pero veis que no hago estas líneas completamente rectas. ¿Por qué? Porque si no nos dan la sensación de que es una línea que corta demasiado. ¿Veis? Entonces, me da la lejanía.
Y ahora, ostras, José Antonio, pero esto de aquí te queda muy insulso. Aquí podéis trabajarlo o bien con algún tipo de pincelada, hacer algunos árboles o hacer algún otro prado. Yo sería más partidario de hacer un prado, ¿eh? También, y 4 arbolitos que enseguida vamos a hacer. Prado. Un jaque casi, ¿no? Sí, podéis hacerlo con un jaque cerrando y después ya le damos los 4 colores que, por ejemplo, aquí dices, ay, pues mira, aquí hay unos arbolitos que son muy claritos. Pues entonces vengo y casi con espeso podemos crear estos árboles de aquí. Me digas, pues venga. En la parte de arriba limpio y en la parte de abajo oscurezco. Y oscurezco, porque aquí se ve este campo que viene por aquí. Y por aquí, un sitio. Entonces aquí, si queréis, podemos hacer una sombrita que os da un toque. Aquí le podéis dar un poquito de sombra y en otro punto, ¿eh? No os vengáis muy arriba. Yo me he venido muy arriba porque estaba muy mojado, pero no pasaría nada, ¿eh? Bien. Y ya está. Sí, yo ya aquí Si no utilizas la tarjeta, ya está. Yo ya prácticamente lo dejaría por finalizado. No